Estamos en Es Diario con Francisco Mercado, responsable de investigación de Es Diario. Compañero, ¿cómo estás, Francisco? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, antes de entrar en materia, antes de repasar tus últimas exclusivas, tus últimas investigaciones e información sobre el caso de Begoña Gómez, te voy a pedir una opinión, un análisis de la segunda carta del presidente San Pedro a la ciudadanía, ¿no? Como ya denominan por ahí. La estamos viendo en pantalla, una segunda carta en la que no escatima en insultos, podemos decir, o la que no escatima en palabras peyorativas, por ejemplo, hacia los medios de comunicación, a los que tilda ya directamente de tabloides digitales, entre ellos, evidentemente, se referirá también a Es Diario, no solamente a los digitales ya, sino que también acusa a programas de televisión, es decir, pone encima de la mesa además también una grave, yo creo, o insinúa al menos una grave acusación al juez Peinado, el juez que está llevando la causa de Begoña Gómez, diciendo que prácticamente que está habiendo mala praxis, ¿no? Es decir, que citó a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez, pues días previos, días antes de las elecciones para intentar condicionarlas. Eso es al menos lo que insinúa en esa carta. ¿Cómo valoras esto, Francisco? Bueno, en fin, es un elemento recurrente de Sánchez que los jueces que no le gustan y los procesos que no le gustan siempre están mal ubicados en el tiempo y en realidad en el espacio también. No deberían existir. Ese es el mensaje final de Sánchez, que todas aquellas investigaciones que le perjudican no deben existir. Y si existen es que el juez es un prevaricador y los medios que han alimentado esa noticia son, pues como él dice, pues fango, ¿no? Pero, hombre, cuando sus medios han aportado 140 portadas de Camps, cuando sus medios han sacado, digamos, el mismo día que se presentaba la denuncia en prensa, lo recibía el hermano, el novio de Ayuso, es decir, evidentemente eso era un elemento que se conocía por la prensa y también a través de la justicia, la misma denuncia. Aquí está pasando lo mismo. Se está quejando algo en lo que no tiene razón. Por ejemplo, se queja de que la prensa ha filtrado eso intencionadamente, este proceso. Bueno, el primer diario que ha filtrado esa noticia es El País. Fue el primero que dio la noticia de que Begoña había sido citada. Y dio esa noticia 2 horas antes de que fuera comunicada a las partes, incluido el abogado de Begoña Gómez, que ese auto existía. Por tanto, si no es el abogado el que ha filtrado ese auto porque no debe tenerlo, solo quedan 2 personas que han podido filtrar ese auto, o el juez o el fiscal. Tendrán que aclarar cuál de los 2 ha sido. Y llueve sobre mojado, porque resulta que Sánchez se queja de las filtraciones que no le gustan, pero no de las que sí le gustan. Léase, el informe de la UCO lo filtra alguien que tiene acceso a él y que no es ninguna parte, porque entonces no había ninguna parte personada, y eso le gusta. Le gusta también cuando su medio favorito, El País, describe con detalle, si quieres manipularlo, pero detalle, qué ha sucedido en el interrogatorio de los periodistas, entre los cuales yo me encontraba. Y yo sabía lo que había dicho, yo sabía lo que me habían preguntado. Por tanto, aun manipuladamente, solamente había ahí 2 personas que pueden contar lo narrado, fuera del juez y del El entrevistado. abogado, El claro, abogado. de Begoña Gómez. Claro, el abogado y el fiscal, que curiosamente se queja Sánchez de indefensión. Al contrario, ha tenido un garantismo escrupuloso e incluso excesivo por parte del juez. Porque Koldo no se enteró de que estaba siendo investigado cuando nació la investigación. Se enteró cuando vio que estaban los papeles y que había una querella, etcétera. Es decir, no tuvo a su abogado desde el minuto 1 en esa investigación. Pensaba, mira, Koldo, vamos a investigar tu patrimonio. Mira, Koldo, ahora vamos a investigar tus contratos. Mira, Koldo, ahora vamos a investigar tus emails. Él no supo nada porque la investigación estaba secreta. Y mis abogados amigos me dicen, cuando una causa está secreta, lo está para el investigado también. Es decir, Begoña Gómez nunca debió tener acceso a esa investigación porque desde el minuto 1 estuvo en mi interrogatorio, en el interrogatorio del director del Confidencial, más o menos sabiendo, o porque el juez preguntaba, a quiénes conocíamos o no de personas en el Instituto de Empresa o en Inmark o en Globalia. En cierto modo estaba preguntándonos por nuestras fuentes delante de un abogado que no estaba ahí porque nos hubiera denunciado. Estaba ahí porque su cliente sí había sido denunciado y, sin embargo, el juez le daba esa baza para que no le acusaran de que había atropellado los derechos de Begoña Gómez, dándole baza a que en el minuto 1, cuando no había ninguna acusación particular, él sí estuviera ahí sentado para interrogarnos si quería y, desde luego, para saber lo que hacía y conocía el juez. Entonces, Por mucho, sí.
Por tanto, Francisco, por mucho que intenten poner ahora desde el gobierno, como publicamos esta semana en esdiario.com, al juez Peinado que está llevando a cabo la causa, ciertamente la instrucción de la causa fue muy garantista con Begoña Gómez, por mucho que ahora se quejen, fue muy garantista hasta el punto de que lo normal, esto sí que es cierto, es que pues cuando una persona es denunciada se le cite desde el primer momento o, en todo caso, pues después de conocer todas las testificales, pero no fue citada desde el segundo cero, esa es la realidad. Es que además se suman cosas que se ocultan para que ocurra lo que está ocurriendo y no se explica. Por ejemplo, el juez no ha citado caprichosamente a Begoña Gómez el 6 de julio. Le están acusando de que la tiene una situación de victimismo donde sin ninguna causa se le investiga, pero no se da ocasión a que declare. Ahora resulta que da ocasión a que declare y eso también les parece mal a los defensores de Sánchez o de Begoña Gómez, en que quedamos. Se quejan de que había secretismo inicial en el juez, que no comentaba la fiscalía lo que hay. Ahora se quejan de que se informa de lo que está ocurriendo en ese juzgado, en que pasa un poco de acuerdo. Y luego sobre el uso de una causa judicial, digamos, en campañas electorales, Gürtel se ha usado en campañas electorales. Sánchez ha usado un auto de Gürtel para, digamos, avalar su moción de censura. Es decir, es que no se ha usado en mítines todos los elementos que ha habido contra Rita, contra Bárcenas, etcétera, se han usado todos. Y luego, ¿cómo no interferir en un proceso electoral en España cuando cada 3 meses tenemos un proceso electoral? ¿Qué hacen los jueces? Aparcan un año su labor. Y dicen, bueno, hablamos cuando acabéis de las municipales, de las europeas, Es de que las legislativas. indirectamente, Francisco, lo que está haciendo es atacar la separación de poderes. Es decir que hay una norma no escrita, según pone o según dicen por ahí también sus afines, hay una norma no escrita y la norma no escrita dice que cuando hay un periodo electoral no se puede ejercer labor judicial. Por tanto, ¿no? Es decir, eso es atacar la separación de poderes y ponerla y supeditarla a la acción política, lo cual es una aberración, digamos, en cualquier democracia. Es decir, están pidiendo que los jueces, que el poder judicial se adapte al poder político, al poder ejecutivo en este caso. Es que es una barbaridad, ¿eh? Si nos paramos a pensar lo que significa eso. No, es que efectivamente en lo que dices tienes toda la razón, porque se unen dos elementos. Un elemento es que cada vez que tiene estos problemas judiciales Sánchez, sea con este caso personal o sea con su proceso, digamos, su bendición del proceso, sea porque terrorismo no es terrorismo, porque la malversación no es malversación, etcétera, y un juez le dice, no estoy de acuerdo, yo voy a seguir con mis pesquisas, de pronto hablan de lawfare. Y si no lo hablan ellos, lo hablan sus socios para decir, esto es una mala praxis judicial. Cada vez que hay una praxis que no compatibiliza, digamos, o comparte lo que está haciendo políticamente Sánchez, resulta que se convierte en una especie de rival político, ¿no? Si es que estos jueces, por ejemplo, García Castellón, ha sacado corrupción del PP. Es decir, no es un sospechoso cuando de pronto saca la corrupción del proceso. Está sacando la misma corrupción, solo que cada cual lo hizo con un tinte político. No hay ninguna diferencia. Y además es un juez tan valiente que metió en prisión a Mario Conde. Es decir, ya tiene que tener bien bregado a su figura para atreverse con quien se atreve, ¿no? Y aquí en este caso pasa lo mismo. Este juez que ahora se tilda de fascista, este juez ha investigado al alcalde de Madrid. Y si no llega a imputarle, será que no vio motivos finales para hacerlo. Pero aquí están los inicios de una investigación. Lo que sería ilegal sería que no investigara si le llega un elemento tan claro. Es decir, es la esposa del presidente, recomienda una empresa con la que tiene conexiones económicas. Su recomendación influye en la valoración. Supone el 20% de la parte subjetiva de la nota. Y para colmo, Sánchez, como ya publicamos hace meses, piropea en público esta empresa. Se cierra el círculo. Y si encima el que da el contrato a Barrabés es una persona muy conocida de Barrabés, que es David Cierco, porque ya estaba con Zapatero y ya daba contratos entonces, bueno, parece que hay un cierto clima de influencia. Si esa influencia es tráfico de influencias o no, lo tiene que dirimir un juez, pero no lo puede dirimir sin llamar a gente. Igual que nosotros los periodistas, tendrá que llamar a Barrabés para decir, esto es cierto, es falso. ¿Recibió alguna llamada? Y a lo mejor resulta que como no hay pruebas mayores, dice el juez, con esto no es bastante. O dice, hombre, a mí una carta de recomendación me parece que es bastante porque habitualmente en los casos de tráfico de influencias es muy difícil encontrar un documento escrito. Aquí lo hay. Es decir, no es un email, es una carta. Pero no deja de ser lo mismo. Porque... Sí, una carta por contextualizar a nuestra audiencia, por hacer un resumen. Ahora pasamos a la segunda parte, es el tema de la aplicación
que intentó conseguir de forma gratuita con 3 grandes tecnológicas. Ahora lo comentaremos a continuación, pero antes, un resumen de lo que llevas publicando en exclusiva en Es Diario desde hace meses, siendo tú pionero. Esto es evidente, esto está publicado, ¿no?, en esdiario.com, siendo tú pionero, ¿no?, en la investigación sobre periodística, sobre Begoña Gómez. Vamos a hacer un repaso, con lo cual hay una carta firmada por puño y letra de Begoña Gómez en la que recomienda una empresa a un ministerio del cual forma parte, evidentemente, del gobierno que preside su marido Pedro Sánchez, una carta de recomendación de una empresa con la que mantenía relación, negocios, ¿no?, relación empresarial, y una carta que finalmente sí que fue determinante esa parte subjetiva para contratar a esa empresa que finalmente fue contratada cuando tenía al final muchos otros competidores que daban opciones más baratas, ¿no? Correcto. Las opciones eran más baratas, pero sin embargo, Barrabés, la empresa recomendada, marca la parte subjetiva. Se podían dar 10 puntos, ella obtenía siempre 10 puntos y los demás no, 7, 4, 5, tal. Y encima, el funcionario que redacta la valoración, cada vez que habla de otra enferma, apostilla. Esta no está mal, pero nada que ver con Barrabés. Esta no está mal, pero nada que ver con Barrabés. Así 64 veces. A alguien se le ha escapado que esta empresa tenía que ser la ganadora. Y desde luego, esa pluma lo delata. Es decir, no tiene que ser ni siquiera el máximo responsable de economía ni el máximo responsable de red, pero alguien ahí sí tenía intención de piropear en exceso una empresa sospechosamente recomendada por la esposa del presidente, porque cuando te llega una recomendación de la esposa del presidente, no hace falta mucho más. Alguien se cuadra. Ay, hombre. Y por supuesto, lo que no es demostrable es, ¿y qué más hay en estos casos? Hay llamadas, hay conocimientos, hay café, hay citas en las que de pronto coincides y hablar de esto, pero evidentemente se produce un triángulo ya bastante reconocible. Si Barrabés tiene hasta 2 patrocinios con Begoña, tanto a través de Guacalúa, una filial de Globalia, como a través de su cátedra, si Begoña recomienda a Barrabés y Sánchez recomienda a Barrabés, nunca se produce una charla privada en Moncloa entre Begoña y Pedro y dice, oye, ¿y Barrabés qué tal? ¿Cómo anda de salud? Tal, es decir, yo qué sé, es decir, me parece extraño no hablar de algo en la intimidad que luego en la parte pública se ve que sí tienes conocimiento del mismo empresario por parte del presidente y por parte de la esposa del presidente, porque ¿por qué Barrabés, de todas las empresas que hay en Aragón, solo cita expresamente a esta desarrolladamente? Le dedica unos minutos, cuenta que tiene una aplicación pública y gratuita. Le faltó dar el teléfono de Barrabés para decir, por cierto, oiga, si quieren, les dejo aquí la web de Barrabés, les dejo el teléfono. O sea, era un publireportaje. Y un presidente no puede hacer eso, es extraño. Pero si lo hace encima con el sponsor de su esposa, parece que también le está ayudando al sponsor de su esposa. Ya no estamos hablando de que Begoña ayude a Barrabés a contratar. A Barrabés es que el esposo también hace un publireportaje con un cargo a Moncloa, porque ese discurso luego lo repartió Moncloa. Es decir, Moncloa está haciendo de lobby pro Barrabés. Entonces, claro, son elementos muy visibles, muy burdos, para decir que aquí no hay nada. Aquí hay algo políticamente muy criticable, muy denunciable, y desde luego la justicia, si cierra los ojos a esto para no ver qué hubo exactamente al final, pues no sería justicia. Es decir, estaremos en un país donde esto no se puede investigar, pero sí al hermano, sí al novio de Ayuso, pero sí al hermano de Ayuso. Todo eso se puede investigar, pero a Begoña no, porque está feo. Claro, como tú dices, esto de aquí va al Estado de Derecho. Y nos falta un apunte, Hugo, que es lo que hace siempre cuando Sánchez tiene este problema. Hay que renovar el Poder Judicial. Sí, porque no podemos tener peinados, ¿verdad? No podemos tener García Castellón. Hay que renovar el Poder Judicial para que nombres tú jueces. Y así se acabó la única voluntad discrepante en este país que puede oponerse a Sánchez y su bruneta mediática, que es un juez que me da igual, yo investigo esto hasta el final, porque si no, será el corrupto yo. Porque si me impone la presión de Moncloa, ¿pero cómo estás investigando a mi esposa? ¿Pero cómo en periodo electoral? Bueno, es decir, cuando sale el escándalo del novio de Ayuso, no es tan lejano de una cita electoral. ¿Sabes? También flota todavía. Por tanto, se hizo adrede. Y te quería recordar también otra cosa curiosa. Los tiempos judiciales. Resulta que toda la investigación del caso Coldo estaba culminada antes de julio pasado. Sin embargo, no se saca entonces, se saca después las secciones. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso que si nos afecta, es feo sacar eso en época electoral, pero si hubiera sido el PP se habría sacado.
Como de hecho no ha importado el momento de cuando ha salido la información falsa sobre la esposa de Fijo o cuando ha salido pues lo de el hermano Yuso que contó, sí que importa el tiempo. Cuando tú tienes un apuro, de pronto ahí te viene muy bien, sea momento electoral o no. Claro, entonces dejemos a los jueces y a los fiscales que actúen y no tengan que parar cuando creemos que hay un problema electoral, porque sería hasta estúpido, me parece que está insultando a sus votantes. Sánchez dice, si tu esposa cometió alguna tropelía, ¿no te van a votar? ¿De eso depende? Claro. Pues, Máxime, Francisco, teniendo en cuenta que su esposa no es ni candidata de ningún partido político, ni política en activo, ni cargo público, claro. y por tanto su esposa no es una institución, como tratan de hacer entender desde la Moncloa. Eso además, claro. Claro, ni siquiera tú te presentas, pero en todo caso, si tú crees que tu esposa es inocente, así lo creen tus votantes. ¿O tú crees que si hay un proceso judicial ya van a pensar ipso facto que ya es culpable? No, como tú dices, como esto procede del fango y de un juez enloquecido, ¿por qué tiemblas tanto? Tú dices que no te van a hacer temblar. Parece que estás temblando mucho cuando te estás quejando de un juez solo porque la cita a declarar, ¿eh? Que ni siquiera es que haya dicho, la considero culpable y creo que aquí hay configuras 3 delitos, tal. Están las primeras. Es que recordemos que la Fiscalía quería archivar el caso antes de que habláramos los periodistas. Es decir, en el primer minuto de la investigación. No porque considera que la información fuera mala o buena. Aún no lo sabía. No quería que se hiciera esta investigación. Entonces, 2 meses después, o lo que haya transcurrido, esta prima, ni la Fiscalía ni Sánchez quiere que se haga esta investigación. No porque las noticias sean falsas, que no lo son, sino porque no consiente que su esposa se ve manchada, porque en definitiva le mancha a él con aquello de lo que se me presumió. Rajoy indecente y yo soy el paladín de la limpieza. Bueno, pues tienes un gran problema. Pero tiene mayor problema si no eres capaz de acatarlo democráticamente, por supuesto, cuando quiera. Para eso está el juez, hace lo correcto. Y el fiscal, en lugar de intentar archivar, quiero que haga lo contrario. Quiero que exija que se saquen todos los contratos, tal. Que es la función de la Fiscalía, es decir, Claro, velar que un proceso judicial se desarrolle de una forma ecuánime, de una forma correcta a la ley. O sea, que esa es la función principal y primordial de la Fiscalía. Por eso están ahí los fiscales en los juicios. Claro, es que si la Fiscalía actúa como está actuando en este caso, o sobre la Fiscalía o sobre el abogado de Begoña, porque hace la misma labor. Para decir, oiga, que no, que todo es infundado, pero qué locura, que esto no tiene rigor, que son menos recortes de prensa. Con mis recortes de prensa se han hecho decenas de querellas, es decir, de todos los colores. Y el PSOE ha hecho unas cuantas. Por tanto, claro, si además hay un elemento muy curioso, el abogado de Begoña estuvo con nosotros interrogando. Porque si fuera otro escenario, estaría el abogado de Begoña y un juez y yo como imputado. Imputado por un delito de difamación, de lo que sea, de atentado contra el honor, injuria, lo que sea. No lo estaba, pero su abogado sí estaba ahí. Entonces, ¿será que los periodistas hemos hecho bien nuestro trabajo? Porque el juez no ha dicho hasta la fecha, esto es falso, sino todo lo contrario. El informe de la UCO que dice el país que es exculpatorio, no lo ves. Dice, multiplicó su contratación en estos años, lo mismo que yo dije. Y añade, y además, por cierto, estas cartas de recomendación, como la de Begoña, influyó en la nota, porque resulta que el informe dice, hemos valorado en esta empresa los agentes que apoyan su difusión, empresas, instituciones, tal, y se añade una nota ahí en el sumario, donde se dice, por cierto, creo que era no sé si las propias redes que decía, sí, otros candidatos han tenido cartas como las de Begoña, Patadín, es decir, bueno, pues está reconocido que hubo cartas, que todas tuvieron, sí, pero los demás tenían un pariente de Sánchez en las cartas. Es que ese es el debate, no se ve más cartas que Begoña, sino alguna otra firma estuvo rubricada por la esposa de Feijóo o un cuñado de Feijóo o un cuñado de Sánchez, pero parientes, que sepamos solo está ella. Y claro, ese es el debate, que en España nunca hemos visto una cosa similar. Nunca hemos conocido que con nombre y apellidos, con DNI rúbrica, diga, yo apoyo esta empresa para que gane este concurso, que es ahí lo que se dice. Vamos a pasar rapidísimamente a la segunda parte de todo este asunto, las exclusivas que estás publicando tú ahora en estos últimos días, y es que Begoña Gómez también se ha conocido que ha ido a 3 grandes tecnológicas, entre ellas a Google, para pedir una aplicación gratuita y que luego esa aplicación que finalmente pues, se fue elaborando primero
pues con una empresa tecnológica y luego la continuó otra, la registró además una aplicación para la Complutense, para la Universidad Complutense, pero que la registró a su nombre. Y además, según se ha publicado, pues parece que ni tan siquiera el vicerrector de la Universidad Complutense pues tenía conocimiento de que Begoña Gómez había registrado a su nombre esa aplicación, una aplicación, insisto, gratuita. Yo, desde luego, no sé tú, Francisco, pero yo soy una gran tecnológica, como por ejemplo a Google, le pido una aplicación gratis, me mandan a freír espárragos. No, claro, pero aquí el problema es que hay una mitad de este asunto que hay que señalar. Esta aplicación no se la dan a Begoña, se la dan a la Complutense. Claro. La Complutense es la que logra estos apoyos. La Complutense es la que, digamos, recibe este dinero para estos usos, no Begoña, ni siquiera la cátedra. La Complutense con destino a esta cátedra, porque forma parte de una adenda de un convenio firmado en 2020 entre Reale y la Caixa para financiar la cátedra de Begoña con 120.000 euros. Entonces, lo que dice el ex vicerrector, que no quiere hablar, por cierto, no sé si porque pérdida de memoria o no quiere opinar o lo que sea, es decir, oye, Begoña, dicho al mundo, si hay que registrar esto, hay que registrarlo no a título privado, que esto es dinero público, pero ella lo hace. Y luego, paradójicamente, Hugo, en su socorro, cuando salen estas noticias, dice el PSOE desde Moncloa, no sé por qué canal, porque yo no consigo ningún canal para que Begoña o un asesor de Begoña me dé sus inputs. Es decir, y lo he pedido a través de una persona con estrecha relación con ella. Es decir, cuando dice Moncloa, oye, pero vale, se apropió, en teoría sí, y registró esta marca de la plataforma a nombre suyo, pero nunca la ha usado ni la comercializa. Y mi pregunta es, si no vas a usarla, ¿para qué la escribes? Claro. Es como si yo inscribo tu casa, oiga, la casa de Hugo es mía. Y luego cuando me pero Hugo, si yo no iba a usar para darle esa inscripción. Claro. Digo que es mía, pero bueno, me apetecía. Entonces, si a esto se añade que crea una empresa y uno de sus tesoros que publicita una web que está medio floja o semiabierta o no operativa, por lo que sea, pero que su web, en todo caso, dice que tiene esta plataforma que es muy útil y que además la han usado ya cientos de clientes. Y aquí te vuelves loco. Pero si nunca la has usado, si no la has comercializado, ¿a qué clientes te refieres? Claro. Y cuando dice además, y por cierto, coste gratis, ¿por qué? Porque de esto se encarga su gestión la Complutense y otros colaboradores. O sea, la Complutense está gestionando una Una plataforma aplicación privada. que privada, según tú nos dices, con Claro. esta marca. ¿Qué pasa aquí? Y claro, todo eso nos lleva a que al juez le quedan muchas películas mientras quiera seguir mirando, porque claro, cada día aparece algo digno de ser investigado y aclarado. Quizás no hiciera falta investigarlo judicialmente si Begoña Barra Sánchez hubiera sido transparente minuto yo. Mira, sí, con esta empresa he hecho esto, estos ingresos, tal, ya no la uso, lo que sea. Con el iAfrica he hecho esto, estos ingresos, y ahí se acabó la historia. La cátedra ha tenido estos ingresos y he hecho esto, y ahí se acabó la película. Pero cuando no hay transparencia, pero encima te ofende que un juez te investigue, no solo esa falta de transparencia, sino esa transparencia vinculada a una cosa tan seria que tú estás registrando elementos de una universidad pública como si fueran propiedad tuya. Los alumnos pueden hacer lo mismo con una silla. Esta silla es mía, no es la Complutense, la acabo de registrar. Yo, por ejemplo, una cosa que me choca es que he visto, por ejemplo, cátedras que existen por ahí, ¿no? Veo la cátedra, por ejemplo, de Derecho Notarial. Hay una en cada universidad, pero no he visto ninguno que diga empresa, cátedra, Derecho Notarial. La he registrado yo. Los demás tienen que cambiar de nombre. No lo he visto. Tampoco con la cátedra, a lo mejor, de pequeños animales de veterinaria. Tampoco con la cátedra de Historia Medieval. Entonces, ¿por qué Begoña, que es codirectora de una cátedra, necesita poner esa cátedra a su nombre? Ni siquiera el nombre del otro codirector, ¿eh? Solo a su nombre. No, solo a su nombre, exacto. No lo entiendo, ¿sabes? No entiendo qué explicación hay lógica, decente, para que una docente registre su cátedra como elemento privado. Y máxime cuando una empresa que parece usar ese bien privado. Es decir, son cosas que debería haber explicado ella en una comparecencia y a lo mejor ahorrarse kilómetros de investigaciones periodísticas
pero que no cabe evitar mientras no sepamos por qué hace lo que hace. Y no esas veras frases de un portavoz, pero si nunca la ha comercializado, ¿qué me importa? Si no la ha comercializado nunca, si se la ha apropiado. Claro. Si yo escribo tu piso, da igual que nunca lo venda, da igual que nunca entre con la llave, pero es que lo he escrito. Y me dicen, ¿pero por qué escribes un bien que no es tuyo, que es mío? Y aquí tenemos este panorama tan increíble para que encima el ofendido sea el que es investigado porque no explica las cosas. Pero es todo fango, ya sabes, Francisco, No, es todo fango. claro, ¿no? Y yo creo que los periodistas del fango debemos instituir un premio del fango, hacer una sección del fango y dar un premio anual al que mayor fango haya generado. Si se entiende por fango, lo que hicieron los periodistas en el Watergate, lo que hemos hecho en el caso de las bueno, Bárcenas, el caso Bárcenas, el caso Gürtel, todo esto que salieron de investigaciones periodísticas que afectan al Partido Popular, todo eso también salieron de investigaciones periodísticas, eso es evidente. Ahí no era fango, ¿no? Ahí del PSOE no lo usaba como fango, claro, es que es muy gracioso. Yo ahí con las primeras informaciones que hubo de la caja B del Partido Popular, yo me gané una querella de Aznar y la gané. Sí. Y yo saqué con otros compañeros los papeles de Bárcenas, es decir, y saqué los espías de Aguirre y con esas informaciones el PSOE hacía denuncias. Por tanto, he hecho fango, sí, he hecho fango toda mi vida. Si se llama fango a investigar y que es lo que estamos haciendo algunos, mientras otros están, apagando el incendio. Bueno, es un modo de hacer periodismo. Si cuando sale Watergate lo que relevante para tu lector es que Nixon es guapo, Nixon es un buen gobernante y no el Watergate, bueno, yo creo que hay que mirar el Watergate que tenemos enfrente, que es una esposa de un presidente que tiene una actividad privada, y lo cual no es malo en sí que tenga una actividad privada, sino que es una actividad privada que siempre choca con la actuación de su esposo, porque todos sus patrocinadores son contratistas del gobierno, e incluso cuando son bancos no son contratistas, pero una sola decisión del gobierno les cambia la vida. Entonces, aunque incluso Sánchez no tenga que hacer nada nunca por ese banco en su beneficio, ni torcer la recta voluntad de su gobierno, basta que el banco crea que es mejor ser sponsor que no serlo, para que vayan en tropel. Porque, ¿qué hacen los mayores bancos de España? Financiando una cátedra que no es mundialmente conocida, que no es Oxford esto, no es, ¿sabes? No es Cambridge, es una cátedra que creó ella, ¿sabes? Y punto pelota, y que va Barrabés y algún otro a financiar, pero no tiene mayor recorrido, no tiene que mira, es que han tenido 4 premios mundiales por sus avances en curar el cáncer, en fin, no hay nada así, no hay nada docente que valga la pena, pero sí tiene esa capacidad de atraer gente, incluso empresas públicas, Correos, Redella, es decir, ni siquiera eso nos va a parecer feo, que Correos financie a la esposa del presidente, que Redella financie a la esposa del presidente, a la cátedra. Bueno, si nadie hay un conflicto de intereses en eso, es que no existe el conflicto de intereses. Es decir, hay que borrar ese término. Jamás existe el conflicto de intereses. No, por burdo que sea lo que haga la esposa o la pareja del presidente o presidenta, ya nunca habrá conflicto de intereses. Porque si esto no es caso, nunca habrá caso. Francisco Mercado, responsable de investigación de Diario, ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, Hugo, muchas gracias a ti.